tardes, noches aquí en Ciudad Obregón, Sonora, México. Estamos en la casa sede de la Red GFU y bueno, para mí es un honor tener por primera vez este diálogo con ustedes. ¿Qué son las ciencias sagradas? ¿Para qué sirven? ¿Y de qué manera, cómo podemos utilizarlas en nuestra vida cotidiana? También se le ha llamado las ciencias ocultas. Suena así muy temeroso esa palabra, oculto, ¿verdad? Oculto, pero en realidad lo oculto es lo esotérico. ¿Han oído hablar de lo esotérico? Porque le suena más la palabra, lo que está más allá de lo que conocemos y alcanzamos a ver. Entonces las ciencias sagradas han sido las ciencias antiguas verdaderas. Han sido las ciencias antiguas verdaderas. ¿Y por qué se ocultaron? Porque la ignorancia era mucho y se iba a hacer mal uso de ellas. Y aún así, se está haciendo mal uso de ellas. ¿Sí? A pesar de lo poquito que ha salido, se está haciendo mal uso de ellas. Entonces les decía antes de iniciar esta plática, este diálogo, un poquito que nuestra vida cotidiana está llena de medias verdades. ¿Sí? Desconocemos nuestro verdadero nombre. Nosotros todos tenemos un segundo nombre, que es el nombre sagrado. Las artes, por ejemplo, no son para divertir ni entretener a nadie. Es una ciencia sagrada. A través del arte se han transmitido los más altos conocimientos, que ustedes ni siquiera se imaginan. ¿Como cuál? ¿Ustedes sabían que Leonardo da Vinci fue un gran ocultista? ¿Sí sabían algunos? Qué bueno, pero muy pocos saben. Y dejó un libro. ¿Cómo se llama el libro que dejó? El libro de los espíritus. ¿Sí? El libro de los espíritus. Hay literatura muy profunda dentro del arte antiguo que se han tratado de que no salga a la luz pública, porque eso puede cambiar al mundo y a la gente la puede hacer más consciente de lo que está pasando. No conviene que salga. Pero hoy en día nuestra tecnología hace que las cosas sucedan. Y bueno, las ciencias sagradas es un colegio internacional, estamos en 17 países trabajando para llevar lo que el maestro Laferrier, bueno, aquí en el fondo podemos ver una imagen del maestro Laferrier, doctor Serge Renal Laferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal en el mundo y de todas las líneas que se encuentran hoy esparcidas. Él dice, cuando llegó a América, dijo en este periódico que está al fondo, que no pueden tener una buena visibilidad, que no están viendo de aquel lado, no pueden ver muy bien, pero a lo mejor las siguientes diapositivas podrán verla. En esta imagen está el maestro Laferrier llegando a América y dice, vengo a dos cosas, a América. Dice, bueno, a tres cosas dijo, principalmente. Vengo a abrir colonias espirituales para que el ser humano viva acorde con las leyes naturales. Y esos centros espirituales se llaman Arram, que hoy ahorita lo puede conocer todo el mundo. Y después dice, vengo a develar el misterio que se ha ocultado de las ciencias sagradas. Porque no conviene para la gente que lo sepa. ¿Sí? Entonces hay cosas que están detrás de todo. Digo, ¿quién no quiere saber la verdad de cualquier cosa? Hoy en la actualidad es una necesidad saberlo rápido, la verdad en cualquier situación. ¿Sí? Y entonces la religión nos da la mitad de la información. Nos dice, sí, hay que creer en Dios, hay que adorarlo, hay que ir al cielo, pero no nos dicen cómo. No nos dan boleto para ir, o sí les dan. ¿Verdad que no dan? ¿Sí? Y más pórtese bien, pero esto creo que no es suficiente, ¿no? ¿Verdad que no es suficiente? Tiene que haber una manera de poder llegar hacia lo superior, hacia la cuestión espiritual, hacia ese ser de luz, como le quieran llamar, pero existe. La realidad, que lo vistan de diferente forma, es el mismo. Esa es la realidad. Con diferentes ropajes viene siendo el mismo. Una energía superior, divina, perfecta, pura, de la cual somos parte de esa.
pero somos inconscientes de esa parte. Entonces las ciencias sagradas, vamos a través de ellas, son 22 ciencias sagradas que nos permiten comprender la otra parte de la verdad. Entre ellas tenemos la astrología, la alquimia, la magia. La magia tenemos, bueno, aquí sí tenemos la misma diapositiva, una entrevista en el periódico precisamente de Venezuela, donde está haciéndose ese comunicado. Vamos a continuar con una diapositiva más. Y entonces les decía, las ciencias sagradas son las ciencias antiguas. ¿Y qué hicieron los antiguos? ¿Por qué tenían tantos conocimientos? Cosas que hasta ahorita hay cosas que aún todavía no se logra descubrir cómo las hicieron nuestros antiguos. Y luego queremos echarle la culpa a los extraterrestres. Y ni siquiera existen. ¿Sí? Tenemos muy baja autoestima como humanidad. No creemos que los de antes fueron capaces de hacer cosas maravillosas, como cuál, por ejemplo, en Egipto, cuando abrieron las pirámides, cuando abrieron y entraron, lo primero que se imaginaron los científicos, los arqueólogos de aquel momento, que iban a encontrar todo humeadas ¿sí? Llenas de tizne todas las adentro, ¿no? Y qué sorpresa, limpiecita. ¿Cómo se alumbraban? Y saben que encontraron una vasija de barro con un metal de cobre y vinagre. Es una pila. Estamos hablando de 3000 años. Imagínense usted. Ya había conocimientos, porque eso estaba en secreto, porque eran guardados para unos cuantos esos conocimientos. Y entonces las ciencias sagradas de hoy en día tienen un papel muy importante. Es llevarnos hacia lo sagrado. Son herramientas que nos permiten llevarnos al sagrado. ¿Cuáles son algunas de ellas? Las más básicas son astrología, magia y alquimia, que fueron precisamente, han sido divulgadas en una forma muy sencilla, como son los famosos 3 Reyes Magos, que ya conocen todos. ¿Sí? Ya conocemos esa tradición, ¿verdad? Pero lo que no conocemos, que detrás de esa tradición hay un conocimiento muy profundo. La astrología, la ciencia del cielo, ¿sí? La alquimia, la ciencia del medio, y la magia, la ciencia de abajo, de la tierra, ¿sí? Del conocimiento de ella. Y también vienen otras 4 ciencias más, que es la androgonía, la cosmogonía, ¿sí? La fisiogonía y la teurgia. Son 4 ciencias importantes que también hablan de un papel importante para entender. Todo esto es para entender a Dios, su plan cósmico y la razón por qué estamos aquí en esta vida. Alguien me dirá, y yo ya sé por qué estoy aquí. Ya se les olvidó a qué venían. Y no se dedicaron a ser hijos, a juntar dinero. Pero hay algo más todavía que vinieron a hacer. Cada uno de nosotros trae una misión especial. Entonces la ciencia sagrada, por ejemplo, a través de la astrología o cosmobiología podemos llegar a conocer la razón por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestra misión verdadera? Aparte de hacer hijos, de tener casa, de viajar y todo, venimos a un papel, a hacer un papel muy grande. No creo que somos lo más grande y lo más maravillado y el maravilloso que existe en la creación jamás creada en el universo. Imagínense, eso es lo que somos. No hay nada igual que nosotros. No existen los extraterrestres, ¿no es cierto? No han llegado todavía a México. Obregón no creo que lleguen todavía. ¿Sí? Pues si es que ya se habla y se dice que hay, si son entidades superiores a nosotros ya nos hubieran conquistado. ¿Sí? Nos hubieran puesto en paz con tanto desorden que traemos por ahí. ¿Sí? Pero en realidad hay otras tierras como esta. La geogonía habla de una historia secreta de la Tierra, que no conocemos, que no nos han dicho la historia. ¿Sí? Una historia secreta de la Tierra que tiene 2 lunas, y que la vida no se podía dar porque las lunas estaban tan cerquitas que la vida no se podía generar, esa vida. ¿Sí? Hasta que una de ellas salió disparada y la otra se empezó a retirar poco a poco. Nuestro sol no alumbra como hoy, antes alumbraba menos, si no sabían. Estaba así un poquito nada más, cada vez alumbra más, hasta que llega un momento que va a apagarse totalmente nuestro sol. Va a ir alumbrando más hasta que llega a apagarse, pero para que suceda eso, faltan miles de millones de años. Así de que
Si el sol fuera una persona y la tierra fuera otra, ¿sí? Entonces la tierra tuviera 15 años y el sol tiene 23. ¿Cómo ven? Si fuera una persona. Entonces va empezando apenas su juventud, va iniciando a vivir el sol, nuestro sol, ¿verdad? Y detrás de eso hay muchas cosas que hay que estudiar. No están de adorno, tienen una función, cumplen un papel importante para la vida. Para la vida cumplen un papel importante. Entonces, las ciencias sagradas, como esas tres, astrología, magia y alquimia, se han malentendido, creen que son para leer el futuro nada más, ¿no? Es para encontrar lo sagrado que hay en cada quien, ¿sí? La astrología para conocer todos los misterios del cielo. Dios tiene un plan que dejó escrito, entre comillas escrito, ¿sí? Lo dejó en la bóveda celeste, en el libro que jamás nadie puede quemar. Quemaron muchos libros en la antigüedad, ¿sí? Muchas bibliotecas de miles de años guardados documentos se fueron a la basura. Pero hay un libro que no pudieron quemar, que fue el libro de los cielos, las estrellas. Y ahí está toda la historia de la humanidad. Pero también está la alquimia, está la magia. Hoy es magia, estamos aquí en un momento mágico. ¿Sí? Quienes son de mi edad podrán comprender que hace 50 años no había eso. ¿Sí? Con trabajo salía la televisión a blanco y negro. ¿Sí? Con mucho trabajo y el que tenía dinero para comprarla, porque no todos tenían en la colonia más que uno, era el rico y el que se iban a ver todo. Si no les tocó esa experiencia, se perdieron de mucho los nuevos, hoy la juventud de ahora. Convivir, antes las televisiones unían a la familia, ahora las desunen. Ahora ya no, es la televisión, el celular, ¿no? Los medios de comunicación, pero estamos mejor siempre, cada vez mejor que antes, eso sí, ¿o no? Antes tenía que lavar, hoy hay lavadora, hay licuadora, hay que demoler las cosas a la mano, ahora hay licuadora, siempre estaremos mejor que antes, siempre el presente es mejor que el pasado, aunque no nos guste, aunque diga que antes las personas se comportaban mejor, no, a pesar de todo eso, estamos mejor ahora. En mejores condiciones, la vida se puede dar más, los riesgos de morir son menos, la gente dura más. Antes, por ejemplo, los romanos, ¿saben qué edad promedio de vida tenían? 23 años. Un romano no vivía más de 23 años. Nivel bajísimo. Entonces, bueno, y hoy en día la gente, el nivel de vida promedio es más de 70 años ya. Se pueden vivir perfectamente bien. Y a como viene la ciencia, vamos a poder vivir más de 100 años. ¿Sí? Algunos dirán, ¿y para qué tanto? No, pues no ha hecho su tarea en esta vida, pues tiene todavía tiempo para hacerla. ¿Cuál es la tarea? Bueno, es lo que hay que descubrir. Con las ciencias sagradas descubrimos a qué venimos a esta vida. ¿Para qué Dios, el ser superior, nos asignó mandarnos a este lugar, a esta casa que se llama tierra? Que es nuestra casa, y que algunos se han adueñado poniendo pedacitos, que este pedacito es mío. ¿Dónde están las escrituras? ¿Se han preguntado una vez? Decía una vez un maestro mío, si es que yo soy ciudadano del mundo, mi casa es la tierra. ¿Sí? ¿O no? Entonces, el egoísmo y a veces las decisiones políticas o religiosas hacen que la gente se divida más. En vez de unirse, en vez de poner fronteras, hay que quitarlas, ¿no? ¿No sería mejor quitarlas? ¿Sí? ¿Usted cree que se va a acabar el mal poniendo fronteras? ¿Sí? El mal va a existir desde el principio, ha existido y va a existir hasta el último momento, que la tierra se destruya. Cuando eso nos ofrecen que van a cambiar y que van a acabar con el mal, si acaba con el mal, acaba con el bien, pues no va a haber un punto de referencia para el bien. ¿Cuál es el punto de referencia para el bien? El mal, ¿no? Bueno, hay que alimentarlo tanto, mejor hay que alimentar más el bien, ¿sí? Hay que alimentar el bien. Bueno, las ciencias sagradas entonces lo que busca precisamente es que el ser humano
a través, son una herramienta fundamental, son 22 cinchas sagradas, les he hablado de 7 solamente, y nos permiten llegar a conocernos más a nosotros mismos y conocer por qué estamos aquí. Y qué es lo que venimos a hacer en esta vida. Y a buscar el regreso a casa. El regreso a casa del terreno espiritual se llama regresar hacia de donde nacimos. ¿De dónde nacimos? ¿De dónde venimos? Somos una luz. Venimos de Dios, de ese ser supremo, llamémoslo como llamemos, venimos de Él. ¿Sí? Y a Él vamos a regresar, pero de una manera consciente. Y para eso todas las cinchas sagradas han trabajado para crear un método, un sistema, para primero entender a Dios, porque no lo entendemos. Decía uno de mis maestros, el maestro Estrada, decía, a Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero no se le ha estudiado. Y a Dios se le puede estudiar. El cuerpo de Dios es la naturaleza y es el universo. El alma de Dios son los seres humanos. Ese es el alma de Dios. Y la mente de Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Que generó todas las cosas y que nos conecta hacia lo superior. Con Él, nos conecta con Él, es el ser. Y entonces la alquimia, por ejemplo, que es una ciencia también de las 3, trabaja con el cuerpo, que es la sal, con Mercurio, que es el alma, y con el azufre, que es el ser. El azufre es un, digamos, un elemento de la naturaleza que purifica. ¿Qué es lo que hace el ser? El ser es puro. Viva lo que vive la persona, el ser es puro. ¿Sí? El alma es el puente entre el ser y el cuerpo. Y si no atendemos bien el alma y el cuerpo, pues nuestro ser no podemos entrar a nuestro ser. Y la mayoría de la gente a veces se pierde en ese mundo. Dicen los orientales, estamos divorciados de nosotros mismos. ¿Sí? Estamos divorciados de nosotros mismos. Porque la mente anda para un lado, el cuerpo para otro, el alma para otro. Todos estamos así. Entonces, el yoga, que es una de las ciencias madres, las ciencias ocultas, es una ciencia oculta, es una ciencia sagrada. El yoga no es para la salud. Bienvenidos todos los que están enfermos a practicar yoga, pero el yoga no es para los enfermos, es para los sanos, para que no pierdan lo que tienen, si no sabían. Hoy quiero que lo sepan. Ahora, bienvenidos todos los que están mal, porque también tienen derecho a disfrutar de la yoga. ¿O no? Claro que bien. Pero es una ciencia cuyo objetivo fundamental es llevar al ser humano a descubrir su ser interno, es llevar a conectarse y desarrollar el cuerpo búdico. Un cuerpo búdico es el cuerpo que conecta lo humano con lo sagrado, con lo elevado, con lo profundo, con lo alto. Llámesele como se le quiera llamar, lo alto. Eso es importante. Entonces las ciencias sagradas nos llevan a esa parte, ¿no? A esa parte. Aquí es algo muy importante en la diapositiva, es señalamiento del maestro Sergio Renal Ávila. Desde que las ciencias oficiales perdieron su capacidad de síntesis, lo único que han generado son pseudosabios. Pues es necesario que regresen a su fuente original y junto con las ciencias sagradas rescatarán el saber humano. Esto es muy fuerte, pero la ciencia nos da la mitad de la verdad. La ciencia actual solo estudia lo que se ve y lo que se puede pesar, no más. Y entonces lo otro no existe, aunque no se vea, le hago la pregunta yo, aunque no se vea, pero se percibe que existe. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la otra parte de la verdad del conocimiento. No es que estén mal, a través de la ciencia se puede llegar también a Dios, si sabían. El maestro Estrada dijo una vez, es más fácil que llegue ahorita el científico, llegue a Dios, que el religioso. Y ya pasó. ¿Ustedes recuerdan el 2013, la partícula de Dios? ¿Alguien no vio hablar de la partícula de Dios? Descubierta. Se descubrió esa partícula de Dios. Se llegó al punto de la materia, de la frontera entre la materia y la energía. Se llegó a esa frontera y esa partícula de Dios le llama, se estudió, pero no se deja medir ni pesar. Cuando ya están a punto de ver, se les mueve para otro lado. No se deja. Por eso le llamaban partícula de Dios.
Y está en todas las cosas, en todos. Porque Dios, ¿dónde está? En el cielo y la tierra, en todo lugar. Aunque no nos guste, ¿o no? Así nos enseñaron a reclamar la religión católica, ¿no? En otras, de otra manera. Entonces tenemos que rescatar esto. Es muy importante. No estamos peleados con la ciencia. La ciencia es maravillosa y nos aporta cosas grandísimas. En los últimos 50 años se han descubierto más cosas que en 2000 años anteriores. Imagínense usted. Y hemos dado un brinco tan grande a la tecnología. La aviación se quedó rezagada. La aviación se quedó en un proceso lento. A esas alturas, la aviación en su desarrollo que ha tenido la humanidad, cada uno debe tener un avión con 200,000 pesos y ya andar por arriba y por abajo. Avión carro, fácil, con 200,000 pesos. La computación se disparó y dejó atrás la aviación y otras áreas de la ciencia más, las dejó atrás. ¿Sí? Yo todavía hace, no sé cuántos años, antes que empezara, las primeras computadoras eran todo un cuarto casi de ese tamaño. Y con papelitos tenían que meterle. Y esperar a que la respuesta se diera. ¿Sí? Todavía me tocaron la mesa del computador. Aprender computación. Y después de que terminar de aprender computación, hay que volver a estudiar otra vez porque ya no sirvió lo que habían a estudiar. ¿Sí? Entonces estamos viviendo una época de muchos avances científicos, pero requerimos verdades completas. ¿Sí? Verdades completas. La ciencia nos da una parte muy valiosa de la verdad. Todo lo que sea medible, sea pesable, se pueda pesar, ¿sí? Se pueda oler, entonces se puede medir. Y es aceptado como una verdad, pero en realidad es la mitad de la verdad. Existen dos mundos, el invisible y el visible. Existen esos dos mundos, ¿sí? Y el que no se vea el invisible no quiere decir que no exista, pues sí. ¿Creen que existe una energía? ¿Que todas las cosas emanan una energía? Antes no se creía, pero la misma ciencia nos ha ayudado a eso. ¿Qué? ¿Conocieron ustedes la cámara Kirlian alguna vez? ¿Sí? ¿Alguna vez vieron algún experimento con ella? A mí me tocó cuando llegó a México, la primera, me tocó estar ahí en una demostración que hicieron. Y le hicieron en la GFU en Guadalajara. Le hicieron una exhibición. La primera cámara solamente retrataba objetos pequeños. Entre ellos retrató una cruz, y retrato medio genial, y dos manos diferentes. Una persona que lleva una vida común y corriente y una persona que ya tenía como 20 años de vegetariana y no fumaba, no tomaba. Tomaron la foto a los dos y vieron qué sorpresa. La vegetariana, una luz brillante, azul, mucha armonía ahí. Y la otra persona, manchas rojas y negras a todo alrededor. Y él decía, el expositor, el que traía, no conocía nada de esto. Este habla de muchos problemas de salud. O sea, puntos negros son hoyos negros donde la energía no está conectada y por ahí entra la enfermedad. Era el aura, el campo energético de la persona. Manchas rojas y negras, señal de desarmonía en el cuerpo y de mala salud. Un campo electromagnético, un campo áurico muy débil, de Valtra. Entonces, pero regresamos a la esencia y vamos a ver, bueno, ninguno de los dos es que sea malo. Bueno, aquí está esa era la propuesta que hablábamos de lo que debía ser en el mundo, en Maestro Laferrier. Vamos a continuar adelante, hablando, o sea, así. Bueno, aquí estamos ahora, ¿qué es el ocultismo? Porque muchos habrán oído y les ha dado hasta escalofrío cuando ven la palabra ocultismo. ¿Sí? A algunos les habrá dado miedo un poco escuchar esa parte. El ocultismo es un sistema filosófico que contiene la solución de aquellas cuestiones que más frecuentemente preocupan a la humanidad, a la humana inteligencia. Los más grandes pensadores de la humanidad bebieron de la fuente de las ciencias sagradas. Era la ciencia de los antiguos que estudia la visible manifestación de lo invisible. ¿Cómo ven? Eso es lo que estudian las ciencias sagradas. ¿Sí? Lo que no se ve. Lo estudia, lo clasifica, lo cataloga, lo ubica en tiempo y espacio, aunque no se vea.
¿Cómo ven? ¿Usted ve las emociones? ¿Ve los sentimientos? ¿Ve la energía que irradia a cada cuerpo? ¿Ve las ondas negativas que manda una persona cuando tiene envidia? ¿Las ve? Cuando está enojada una persona, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando está enojada una persona? Si ustedes pudieran ver la energía de una persona, cuando está enojada, le sale así un rayo de luz rojiza de los ojos, así, amarillo. Y está quemando una semana de energía de su cuerpo con un enojo. ¿Cómo ven? Después de que la gente se enoja, se siente sin ganas de nada. Se acabó se quemó el tanque extra que llevaba a toda la semana. ¿Cómo ven? Y hay muchas cosas, las plantas, todas las cosas tienen una energía y se pueden estudiar, se pueden comprender a través de la ciencia sagrada, pero lo que importa más es estudiar el mundo invisible, que es el mundo que nos han dicho que existe, pero que nadie sabe cómo se ve, cómo podemos nosotros accesar a él y cómo podemos utilizarlo para estar mejor en todos los sentidos. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Entonces, esa es la parte del ocultismo, y como decía, hay seres humanos en toda la historia de la humanidad, grandes ocultistas, artistas, filósofos, incluso científicos. Albert Einstein fue un ocultista, si no sabían. Tenía conocimientos de estas ciencias sagradas. Y bueno, vemos aquí algunas cuestiones de antecedentes. En el Árbol de Limón, el maestro enseñó las ciencias sagradas a sus primeros discípulos, y después se establecieron en programas de las escuelas de estudio, escuelas iniciáticas, ¿sí? Y en cámaras secretas. Esto es muy importante. Durante algunos años se olvidó un poco de esto para darle prioridad y a quedar bien con la gente, a la ciencia, darle un enfoque científico, incluso hasta el yoga. Hasta el yoga hay estudios científicos muy profundos, ¿sí? Que se han hecho a todas las cosas de las ciencias sagradas. Pero continuamos y vemos pero ¿cuál es el verdadero propósito? Las ciencias sagradas vienen de una tradición iniciática que preserva las ciencias, estas ciencias sagradas. La tradición iniciática es preservadora de las ciencias sagradas. ¿Y qué es la tradición iniciática? Es esa tradición que a lo largo de todos los años los grandes instructores de la humanidad han conservado ese conocimiento profundo de la vida, del universo, de Dios, de la naturaleza humana, que no conocemos mucho de ella en realidad, no conocemos demasiado. En realidad el cuerpo lo conocemos un poco, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, hay cosas que no conocemos. ¿Quiénes de aquí no son mamás? Levanten la mano. Levanten la mano, ¿quiénes son mamás? ¿Y en dónde empieza a gestarse el bebé? ¿En dónde empieza a gestarse el bebé? Pues yo sé que me van a decir en el vientre materno. Pues fíjese que no. Empieza en el astral, primero se forma en el astral. Hoy conocemos que existe una energía astral, ¿sí? Y que antes que nuestros pensamientos se hagan realidad, se hagan objetos, se hagan cosas y actos, primero se forman en forma de energía, se hace. Una mujer que desea con intensidad un hijo, ya está embarazada de antemano. Lo único que ocupa es un ser humano que pase por ahí, ¿sí? Y le haga el favor. Así hablando, suena un poco así, ¿verdad? Pero fíjese, es que la gente que piensa mucho que la van a violar, la violan. Es verdad, disculpen, pero deben sacar eso. De eso. El pensamiento antes de que se realice ya está formado en el astral, lo que ustedes pensaron. Incluso hay gente que tiene facultades y puede ver lo que está pensando, las figuras que se forman. Cada pensamiento tiene una figura de energía. Los pensamientos negativos tienen figuras de monstruos. En verdad, esas energías se ven en forma de monstruos. ¿Y tiene sentido o no? Aunque la ciencia no lo pueda comprobar, pero hay quienes sí la pueden ver, han podido ver esas energías, ¿sí? Y hay libros, registros de cómo y las clasifican, de qué tipo son esas energías negativas. ¿Para qué? Para evitarlas. La envidia es brujería.
Y si usted le mide brujería, le está haciendo brujería, mal de ojo a otro, pero que le está yendo bien. ¿Y qué culpa tiene ella que a usted no le vaya bien? ¿Sí? Eso es brujería. Si usted pone una foto en el espejo de su tocador, es brujería, si no sabía. Del ser más querido, luego la ponemos ahí, eso es brujería. Tenemos un pensamiento y le vamos directo ahí. Ahí directamente. El primer afectado va a ser esa persona. Ese es el que tanto queremos y tanto lo ponemos ahí. Hacemos cosas así inconscientemente. Entonces, por eso es importante conocer las ciencias sagradas. Hoy en día es conocer la magia, es para regresar a la esencia divina. No, la magia o brujería no es para hacerle daño a los demás. Ese es de maldad. Bueno, el conocimiento no es bueno ni es malo. ¿No? Así como el cuchillo puede servir para salvar la vida a alguien comiendo, ¿eh? O puede servir para matar. Entonces la actitud de la mente. Entonces algún tiempo las ciencias sagradas hicieron mal uso de él, por eso se escondieron. Pero hoy en día la gente está preparada para esto, ¿no? Bien. Entonces hablamos de esa tradición iniciática y en los colegios iniciáticos donde se enseña estas ciencias sagradas. Dentro de la gran fraternidad universal, dentro de las escuelas que existen de sabiduría, hay muchas escuelas independientes en el mundo. En todos los países siempre hay grupos que estudian esas ciencias sagradas. Con un único objetivo es elevar su estado de conciencia, acercarse cada vez más a Dios. En la forma como le quiera ver cada quien, no importa cómo lo quiera ver cada quien, pero hay que acercarse, regresar otra vez, conectarse con Él. ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿no? Entonces en los propósitos psicológicos del Maestro Ferrer, el número 9 dice: el cierre de los colegios iniciáticos desde hace 2000 años, un velo espeso escondió las verdaderas ciencias sagradas por ser un periodo negativo, la era de los peces. Ahora es la era del Acuario, es una era positiva y se hace la necesidad de encontrar este conocimiento de las ciencias sagradas donde viene el conocimiento del antiguo saber. ¿Sí? Viene ese conocimiento. Durante 2000 años estuvieron ocultas, guardadas, y estuvo bien. ¿Por qué? Porque la gente de la humanidad no estaba preparada para eso. El yoga era era un secreto de Estado, solamente los altos niveles, sacerdotes y dirigentes políticos de aquellas épocas solamente lo practicaban, era un secreto, hasta que alguien se atrevió, juntó y reveló el secreto. Y ahora todo el mundo quiere hacer yoga, ¿sí? Pero un yoga terapéutico, un yoga para la salud, no un yoga para lo espiritual. Y el objetivo del yoga es espiritual. Lo demás es un efecto secundario de la salud. Lo que nos proporciona el yoga es un efecto. Pero el verdadero objetivo del yoga como una ciencia sagrada es conectarnos con nuestro ser, hacernos responsables de nosotros mismos, armonizarnos con el universo, con la naturaleza, con Dios o como le quiera llamar, lo que usted quiera llamarle, y ser mejor cada día. Ese es el objetivo. Entonces las ciencias sagradas vienen a hacer un trabajo de formar iniciados. ¿Qué es un iniciado? ¿Qué es un iniciado? Es un ser humano que ha alcanzado un nivel de superación espiritual muy alto y pues comparte lo que ha alcanzado de esa luz con los demás. Un Jesús el Cristo, un Krishna que sacó a... Entonces las ciencias sagradas, ellos eran grandes conocedores de las ciencias sagradas. Ustedes lo que no saben, por ejemplo, han oído hablar de los rollos del Mar Muerto, llegaron o alguna vez oír, y que incluso todavía no se publican totalmente, ¿sí? Los guardaron en el Vaticano. Pero en esos rollos del Mar Muerto estaba toda la forma de vida que llevaban los esenios a la secta a la cual pertenecía Jesús el Cristo. Y en ellas se encontraron cartas natales hechas a mano, un estudio de la astrología profundo del ser humano. Que eso no lo han dicho. ¿Sí? No lo han dicho. Pero bueno, regresando a la parte de la ciencia oculta, ¿qué es la ciencia oculta? Dice, el objetivo oculto o ciencia oculta es la elección de todas las documentaciones sobre el conocimiento antiguo, parte primordial del precepto del saber a la ciencia verdadera. Es una lástima que la ciencia actual se haya separado de su dominio de síntesis.
para calificarnos de pseudociencia, y la más penosa es ver a algunas intelectuales despreciando la ciencia llamada ocultas. ¿Sí? Hay, por ejemplo, hoy en día se le sigue atacando a la astrología. Mucho de lo que muchos no saben, que, por ejemplo, en Sudamérica, en Colombia, en la Universidad de Perú, digo, de Colombia, en una universidad está el acta de ciencias, la cosmobiología o astrología, como una ciencia ya oficial, desde hace 25 años. Entonces hay mucha gente, yo me ha tocado hacer debates públicos con la ciencia y demostrar que las ciencias ocultas tienen una base profunda, que son parte de la misma, que de hecho las ciencias oficiales actuales se derivan de ahí, como la química, por ejemplo. La química surgió de la alquimia. La búsqueda de plomo en oro no fue otra cosa más que en realidad se estaba escondiendo un proceso oculto. Era la búsqueda de transformar el plomo en oro, era transformar nuestros estados negativos en estados positivos, más positivos. ¿Sí? Y la química se quedó con lo que se puede ver, con las 3 sustancias madres que tiene la química. ¿Cuáles son esas 3 sustancias? Con las que se hace todo. Todas las sustancias químicas se hacen con 3 elementos. Los ácidos, los alcalinos y los neutros. Y entre ellos se combinan y dan todas las fórmulas químicas. ¿Sí? Así como el universo en la física, los 3 colores básicos. En la pintura, el rojo, el azul y el amarillo. En la física son los otros 3 diferentes. Entonces, nuestras ciencias ocultas nos abren una puerta grandiosa para aprender y conocer a Dios y su plan cósmico. La cábala, por ejemplo, la alquimia tiene 2 derivaciones, uno es el yoga y otra es la cábala. La cábala es un método para conocer el plan de Dios. Dios no puede bajar directamente y vernos de cara a cara porque no estamos preparados para eso. Pero sí baja, manda emisores para que bajen y hagan contacto con nosotros. Y esos emisores les llamamos ángeles, arcángeles, querubines, serafines y demás. ¿Pero para qué sirven esos? ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Físicamente son las alas. Un ángel tiene un par de alas, un arcángel tiene 3 pares de alas. Si no sabía. La simbología, pero eso no nos lo dice, nos lo ponen igual, para ahorrarse 2 pares de alas, ¿no? La economía a veces hace que cambien los símbolos, ¿sí? Pero un arcángel tiene 3 pares de alas. El ángel tiene una función muy importante, cuidar al ser humano que no se pierda de lo espiritual, se conecte con Dios. Ese tiene, por eso cada uno se habla de la religión católica, que cada uno tiene un ángel guardián, ¿sí? Un ángel de la guarda, ¿sí? Que de niño nos enseñaron a rezarle. Entonces, pero ¿qué hacen los arcángeles? Los arcángeles cuidan a todos los líderes espirituales y políticos, religiosos y demás, científicos. Tienen un papel de cuidarlos para que no hagan tanto daño, y aún así se les escapa. 2 que 3, ¿sí? Pero cuidan ese proceso. Y así los demás, entonces, comprender que Dios tiene esa escala diferente, Dios tiene diferentes estados vibratorios y se manifiesta a través de esas figuras que nos han hecho creer que existen, pero son energías sutiles que podemos percibir. Y hay métodos, sistema a través de las ciencias sagradas que podemos percibir esos ángeles, ¿sí? Esos arcángeles, esos principados, querubines y demás. Bueno, y eso lo estudia la cábala. La cábala nos dice cómo entender todo ese plan de Dios, cómo hizo la creación en esos 6 días y el 7º descansó. ¿Alguien sabe por qué descansó? El 7º día. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas, y cada día, un día que fue creando, pero ahora era un día cósmico. Un día cósmico consta de millones de años. La gente se quedó con la idea, contaron de que eran 6 días de hoy. No existían los días de hoy, entonces, en aquel entonces. Los días que existían eran días cósmicos de millones de años.
Y vamos aclarando algunas cosas, como de Adán y Eva y demás cosas, ¿no? Continuamos, entonces, las ciencias ocultas son importantes. Dice, el maestro Lafayette dice, los semisabios son peligrosos al verdadero saber humano, porque lo condenan y lo entierran. ¿Sí? El dominio sagrado, al salir como ciencia escondida, ciencia oculta, es calificada primero como pseudociencia, para convertir después en la base de un conocimiento oficialmente conocido. Hoy conocemos la astronomía, que nace de la astrología. La madre, su madre, quien parió la astronomía, fue la astrología. Es más, un astrónomo, para estudiar astronomía, tiene que estudiar primero astrología. No puede estudiar la astronomía sola. Tiene que estudiar la historia, cómo aparece el estudio de los astros. Necesitan conocimiento. A tal grado se ha llegado que no se han podido quitar los símbolos. Los mismos símbolos que se utilizan en la astrología se utilizan en la astronomía. No han podido quitar. Pues los quitan, se pierden sentido. Y han conservado incluso los símbolos antiguos. La astronomía ha conservado. La física no es otra cosa hoy. La física, ¿qué es esto? Toda la tecnología. No es otra cosa que magia, el manejo de la energía. Y los científicos lo que han hecho hoy es manejar la energía que se puede ver, se puede medir, se puede tocar, ¿sí? Manejar la energía para poder transmitir señales como lo que estamos viviendo ahorita. ¿No es magia? Tampoco no es magia. ¿Sí? Es magia, todo esto es magia. Transmitir de un punto a otro. Estamos viendo ahorita 17 países, desde aquí, desde Ciudad Obregón. ¿Sí? En este diálogo interesante tenemos la química que ya les decía, que nomás se quedó con la parte de física, pero existe una química emocional y mental. La alquimia es la ciencia antigua, oculta, que nos ayuda a cambiar un estado negativo en positivo. ¿Y quién no ha tenido uno o varios? ¿Quién no ha tenido uno? Entonces hay técnicas, hay palabras, hay técnicas para cambiar. Una de ellas es el yoga. Usted llega, entra negativo y sale positivo. Aunque ya venga arrastrando la cobija, entra y sale diferente. Y así, la tecnología, bueno, las ciencias naturales se han convertido pues en estudios, pero hay, por ejemplo, una parte que es muy importante. Existe lo que es la botánica oculta en las ciencias sagradas. La botánica oculta que nos habla del secreto que tienen las plantas. Hay plantas que curan, plantas que matan. Hay plantas que roban la energía y hay plantas que nos dan energía. Hay plantas que nos limpian, nos liberan. Y las plantas tienen un proceso oculto también, que muchas veces desconocemos. Pues le voy a dar un ejemplo, porque mucha de la gente cuando ha oído hablar que es bueno abrazar un árbol, ¿verdad? ¿Quién no ha oído hablar de eso? Es bueno abrazar un árbol. ¿Sí? Todo, ¿verdad? Pero lo que no saben, que no se abraza así el árbol. Que así no funciona. Ese es polo negativo, con polo negativo del árbol no sucede nada. Pero si usted se pone de espaldas y lo abraza, entonces sí sucede algo. Eso no le habían dicho, de seguro, ningún libro le dice eso. Las ciencias sagradas dicen que esto es alquimia. El árbol le quita todo lo negativo que trae. Y a veces lo deja casi desnuda. Porque trae de tanto que... Entonces, en verdad, sucede eso, no es mito, no es... Pruébenlo, yo invito a que los prueben, esto es magia. Ese es botánica oculta. Hay plantas que se las pasan por un lado y le quitan todo lo negativo, pero esas son las limpias. Lo limpias lo que hacen, obedecen, las limpias lo que hacen, conocen las propiedades de las plantas eléctricas y ayudan a hacer descargas eléctricas en el cuerpo, en el aura. Es lo que hacen. ¿Sí? Y algunos ni siquiera ponen mente en cualquier planta. La cuestión es cobrar. Como los demás no saben, pero usted tiene que saber qué tipo de planta debe ser, que tiene una carga eléctrica especial que le ayuda realmente a quitarle todo lo que se le pega cuando anda en la calle por todos lados. ¿Sí? Donde quiera, la distancia de una persona donde tiene contaminación es la distancia de los brazos, y si alguien se acerca a la distancia de sus brazos, ya está interviniendo en su campo energético. Ya está. Entonces, para bien, para mal. Entonces, bueno,
entonces las matemáticas no se digan, nos enseñan matemáticas para saber contar, multiplicar y a medio multiplicar y a medio dividir. A medio, entonces las matemáticas no tienen una función para medir y pesar, es una función, digamos una función menor. Las matemáticas nos enseñan a descubrir nuestro número secreto que tenemos, que nos permite conectarnos con lo sagrado. Ustedes llegan a descubrir ese número y lo convierten en una letra, y esa letra tiene un poder tan grande que con esa se pueden curar. Y eso es la Cábala. En su nombre esconderé mi nombre, dice. La geometría es una ciencia que trabaja con las letras, los números, y hace cambios, combina. Si usted combina su nombre en diferentes formas, sus letras, agarra letras, las separa y las revuelve y le va a dar otro nombre. Que puede ser su verdadero nombre, no el que le piden. Entonces hay un lenguaje secreto y escondido. Y el lema que dice, en su nombre esconderé mi nombre. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, y entonces las matemáticas tienen otra función, una función espiritual. Nos han vendido la idea que los árabes fueron los que nos trajeron las matemáticas, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién cree todavía que los árabes nos trajeron las matemáticas? Acá América llegaron a través de los árabes. Pues los árabes se las robaron a los hindúes. Bueno, no se las robaron, se las pidieron prestadas. ¿Sí? Los árabes ha sido una de las culturas más positivas que ha habido, no porque las demás despreciaban, ni los mayas. ¿No? Ellos conquistaban un pueblo y no destruían sus libros, se los recogían, los estudiaban y luego los actualizaban y le ponían algo de ellos. La mayoría de los conocimientos que tienen los árabes fueron que de la India, que de otros lugares. Los números que nosotros usamos normales aquí en América, los arábicos, son hindúes. Y no son números, son principios universales. Fuerzas cósmicas que mueven todo. Con 7 números se mueve toda la energía del universo. Y descubrir eso es un poder muy grande que se puede tener. Entonces son las matemáticas ocultas. Entonces, vamos entendiendo esta parte. La situación de la ciencia sagrada, la astronomía ha sustituido a la astrología. Sin embargo, la astrología estudia la astronomía. Un astrólogo tiene conocimiento de astronomía. La física ha sustituido a la magia hoy. La física lo vemos muy normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la otra energía que no se ve? Que emanan los cuerpos, que ahorita ya hay aparatos, cada vez hay aparatos más finos y pueden ver muchas cosas, ¿sí? Que antes no se podían ver. Antes nomás se veían por el aura, pero hoy se pueden ver otros campos de energía que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, la química ha sustituido a la alquimia, pero la alquimia todavía continúa haciendo un trabajo, y el trabajo más fuerte que podemos hacer es cambiar un estado negativo en positivo. La alquimia tiene ese poder de hacer fórmulas, hay fórmulas, sistemas, ejercicios que usted puede cambiar de estar negativa en positiva. Hay palabras, hay cantos, oraciones. En la religión hacen oraciones que pueden ayudar a hacer un cambio en la vida. ¿Sí? Pero si usted sabe pronunciarla bien, si sabe qué significa cada letra, si sabe el poder que tiene cada uno, encuentra el poder que tiene su propia letra, su propio nombre, entonces usted se puede jugar solo. Como ven. Entonces son cosas interesantes. Vamos a continuar. En esta parte, entonces tenemos ahora, aquí por ejemplo existe lo que se llama la medicina hermética, ¿sí? Se habla, aquí vemos una serie de símbolos interesantes que nos permiten comprender cosas raras hay ahí, pero todos tienen un sentido, ¿sí? ¿Han oído hablar poco una vez la medicina hermética? ¿Verdad que no? Voy a hablar de la medicina chamánica, pero la hermética, ¿cuál es esa? La que se cura con la alquimia, la que usted hace un estudio con su nombre y saca la clave de su vibración que usted tiene, y esa vibración le pone un líquido, se lo toma y se restablece su salud automáticamente.
Parece de película esto, pero existe. Nomás que no está difundido, ni conviene que se encuentre, no se llena. Pero sí, en realidad existe eso. Es una tradición árabe que transmite este conocimiento de la medicina hermética y puede cambiar el estado de una persona en otro mejor. Lo que pueda, lo que quiera lograr. Si está muy dispersa, la hace concreta. Si está muy concreta, la hace más abierta. Si le siguen las situaciones difíciles, puede romper ese ciclo vicioso que existe, ¿no? Bien, continuamos. En un minuto vamos a dar cierre a esta parte, esa plática en la parte de transmisión para entrar a un diálogo aquí directamente con las personas, porque de allá no lo van a escuchar bien las preguntas, entonces no tiene caso. Voy preparando que en 5 minutos vamos a dar cierre a la transmisión y ya establecer un diálogo para preguntar y refutar lo que quieran en este grupo de aquí de Ciudad Obregón. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya para terminar, el método antiguo. El método antiguo de las ciencias sagradas era las ciencias sagradas trabajan en lo visible, en lo invisible, en los dos mundos de lo invisible. ¿Cuáles son esos dos mundos de lo invisible? A lo mejor lo visible ya la conocen, ¿no? Son las ciencias oficiales, ¿sí? Porque las ciencias sagradas no hacen a un lado las ciencias oficiales. Se apoyan en ellas porque son parte de lo mismo, ¿sí? Es como la anatomía, ¿no? La anatomía, los huesos, los músculos, no pueden estar separados. No tiene sentido separarlos. Pues algo pasa así. Los sabios antiguos tenían conocimiento de las cosas visibles. Las medían, las pesaban, las usaban y sacaban gran conocimiento. Pero también tenían conocimiento del mundo invisible que se divide en dos partes importantes. Una, que es la parte analógica, ¿sí? Anímica, el alma que tienen las cosas, porque usted no lo crea, las cosas tienen alma. Todas las cosas tienen alma. En un sentido energético, el alma como una energía, ¿sí? Como una energía que irradia. Un aparato tiene un alma, tiene una energía que irradia. Y entonces él conecta, la ciencia antigua conectaba, se llama analogía. ¿Qué relación tiene una flor con un color, con una nota musical, con un perfume, con una figura geométrica? Los antiguos conectaban todo eso. Hay una conexión con los antiguos con eso. ¿Sí? Entonces, la parte analógica es lo que se veía. Y luego está la otra parte dentro, lo invisible. O sea, es ilógico decir, por ejemplo, el número 2, porque tiene que ver con la luna, porque tiene que ver con la perla, ¿sí? Porque tiene que ver, por ejemplo, con el lirio, ¿sí? Con el número 2, con un planeta, con una piedra preciosa. ¿Qué relación? No le encontramos un sentido ni una aplicación, aparentemente, pero en ciencias sagradas se conoce esa aplicación de analogía. Y hay alguna corriente muy importante, reciente, ¿han oído hablar a Jung? Carl Gustav Jung, ¿sí? Carl. Bueno, él descubrió una ley que se llama la ley de sincronicidad. ¿Han oído hablar de la ley de sincronicidad? Que nada está separado, todo lo que nos sucede en la vida está conectado con algo. Todo, hasta un suspiro está conectado. Un estornudo está conectado con el universo. Nada está separado. Dice, lo que la ciencia no alcanza a ver, nomás estudia lo que está unido, lo que se puede medir, pesar y se repite, pero no estudia lo que no se repite, lo que no está en apariencia unido, pero todo está unido. ¿Sí? La ley de sincronicidad habla de que nada en el universo sucede solo. Todo está sincronizado con otro evento, aunque no necesariamente sea igual al que estamos viviendo. ¿Sí? Incluso ella habla de un ejemplo de eso. Dice, hay la costumbre de que cuando alguien va a morir, se paran pájaros a cantar fuera de su casa, una mariposa negra, un gato negro, y se habla de que hay una simbología. Cuando alguien va a morir, siempre hay una señal. Él habla de eso. ¿Sí? Y más atrás se hablaba mucho de ese mito. En mis tiempos, alguien entraba una mariposa negra a una casa, alguien va a morir.
Y hay que sacarla fuera, porque, ¿sí? Y a veces era porque estaba soleada, pero bueno. Pero los pájaros es una realidad, los cuervos. Yo tuve una experiencia reciente, una vecina de mi casa. Yo estuve, como tengo mi ventana de mi recámara arriba, estaba viendo que llevaban cuervos, cantaban, estuvieron yendo como una semana. Después de la semana, se desaparecieron. Iban en la noche a cantar. Desaparecieron. Al día siguiente apareció muerto el hijo de esa señora. Yo dije, algo va a pasar. Y sí, mataron a mucha gente. Entonces, pero esta cincha del invisible que se ve en dos partes, que es la parte analógica, que todo está unido, no podemos separarlo con la parte metafísica, que no es la metafísica de Conde, ¿sí? De los 7 libros, de las 7, ¿sí? No es, la metafísica es el origen de las cosas, de dónde vienen todas las cosas, de ese mundo invisible, ¿sí? A ver, una flor, ¿quién la creó? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se desarrolló un fruto? Ustedes deben saber que en el mundo hay seres que elaboran ese trabajo, hacen ese trabajo de estarla formando y cuidando hasta que se desarrolle. En la naturaleza hay seres, pero no los vemos. Hemos oído hablar nada más de los duendes, ¿no? De los, ¿cómo se llama? ¿De los qué? De los gnomos. En términos ocultistas se llaman elementales, ¿sí? Elementales, que son los encargados de la naturaleza. Pero también tienen una función de cuidar los aspectos espirituales de nosotros. Cuando alguien medita, le puedo decir, porque tuve la experiencia cuando estuve aquí en Culiacán, yo daba meditación, tuve la experiencia de tener entre mis visitas una psíquica que podía ver todas las energías. Dice, mira, tan brinca y brinca aquí los gnomos, vienen a ayudarnos al trabajo de la meditación. Hay gente que ve, estos mundos invisibles los ve. Más que no lo dicen porque por sí ya los vuelven locos. Entonces, la ciencia antigua trabaja con los 3 niveles, el físico, el analógico y el metafísico, o que podemos llamar espiritual. En eso trabaja. Los conoce, los estudia y llega a comprender qué está sucediendo en el mundo invisible. Porque la mayoría de las... Es más, lo visible... ¿Saben qué? Lo visible, con otro término, es una manifestación de lo invisible. Una solamente. Y entonces, si estudiamos lo invisible, podemos comprender lo que no vemos, lo que nos pasa a veces. Y podemos comprender cómo esa energía divina desciende y está en diferentes grados de evolución y podemos conectarnos a ella y ir escalando y subiendo cada vez más ese proceso. Y alcanzar algún día esa luz que nos conecte a lo divino, a lo sagrado. Esa es la función que tienen las ciencias sagradas. No es divertirnos ni nada de eso, ni hacer brujería, no es esa función. Conectarnos cada vez más con lo sagrado. Esas son las ciencias sagradas. Y existen 22 y sus derivaciones que hay. Y bueno, con esto pues concluye la exposición. Las preguntas las haremos en este momento, una vez que cierre la plataforma, mientras vayan pensando para poder platicar.